Somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Nuestro grupo está conformado por Marta Liliana Devia, Juan David Acosta Madrigal, Andrés Céspedes y quien les habla, María Isabel Arcila. En el siguiente video vamos a hablar acerca de las circunvoluciones, de las fisuras, de los lóbulos, de las áreas y de la dominancia cerebral. Surcos de la corteza cerebral. Los surcos, fisuras, cisuras o hendiduras son aquellas depresiones que junto con las circunvoluciones le dan esta apariencia arrugada al cerebro, siendo la primera la cisura interhemisférica o cisura o fisura longitudinal medial, y es aquella fisura que podemos ver en esta parte central del cerebro, la cual lo que hace es poder dividir el hemisferio derecho del izquierdo, uniéndose a sí mismo en la parte inferior gracias al cuerpo calloso. La segunda cisura que se halla dentro de la corteza cerebral es la cisura de Rolando, o también llamada surco central del cerebro por la nomenclatura, también llamada surco central del cerebro perpendicular, y es aquella cisura que podemos observar en esta parte que empieza desde la parte central, desde la parte superior del cerebro, hasta unirse por aquí, llegando hasta el lóbulo temporal del cerebro. Básicamente lo que hace esta cisura es poder dividir los lóbulos frontal del temporal y limita con el córtex motor principal y el córtex somatosensorial primario. Y es una fuente de comunicación entre estos dos lóbulos. Lo que hace principalmente es poder integrar información que llega al lóbulo parietal, que se encarga de la parte sensorial, para que éste le dé órdenes al lóbulo frontal, que se encarga de la parte motora, y pueda mandar al cuerpo o darle órdenes al cuerpo para que efectúe el movimiento. La siguiente cisura es la cisura de Silvio, que está ubicada en la región inferior de la corteza cerebral, en la región nasolaptoidea específicamente. Es una de las primeras cisuras que desarrollamos en las primeras etapas del embarazo y es tan profunda que dentro de ella se esconde el quinto lóbulo llamado ínsula, pero al no estar en la parte externa de la corteza cerebral, al no estar visible, no es considerado como un quinto lóbulo. Entonces lo que hace básicamente esta cisura de Silvio es poder separar los lóbulos parietal del temporal. Cualquier tipo de accidente, bien sea una especie de anormalidad relacionada con la cisura un poco más ancha de lo normal, o accidentes que puedan comprometer esta área, pueden aparecer enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, accidentes cerebrovasculares, o cuando hay ausencia, en el peor de los casos, puede aparecer lisencefalia. Fisura o cisura parietoccipital, y es aquella que podemos observar en esta parte que separa los lóbulos occipital y parietal. Y a manera lateral solamente se puede ver una pequeña parte de este surco y la parte principal se localiza en la parte superior, como podemos ver. Calcarino, y está ubicado en cada uno de los lóbulos occipitales de la corteza cerebral y divide en dos lo que es la corteza visual. Básicamente está ubicado en la zona posterior de la cara interna o cara medial y sigue una trayectoria horizontal hasta encontrarse con este surco, que es el surco parietoccipital. Ahora vamos a proceder a hablar acerca de los giros cerebrales o las circunvoluciones. Estos se denominan un conjunto de pliegues que están situados en la corteza cerebral y son visibles. Entre ellos existen nueve tipos de giros. El primero es el precentral, que se encuentra situado en la parte posterior de la cisura de Rolando. El segundo es el postcentral, que está situado también en la cisura de Rolando, pero está en la parte inferior. Este se encuentra unido también a la corteza somatosensorial primaria. El tercero es el giro dentado. Este se encuentra en la parte inferior del lóbulo temporal y hace parte del desarrollo del hipocampo. Además, es el puente de información en la corteza entorrinal y el hipocampo. El cuarto giro es el giro cingulado. Este hace parte de la formación e integración y conexión del sistema límbico con la corteza cerebral. Además, este es el encargado del movimiento, de la ansiedad,
del miedo y de los movimientos que son realizados a través de la percepción, etc. El quinto giro es el angular. Este implica la información aritmética y matemática y además permite la lectura. El sexto es el giro supramarginal, que está ubicado en la parte superior de la cisura de Silvio y además este permite la escritura y la lectura que se puede obtener por medio de la información de la audición y la visión. El séptimo es el giro parahipocampal, que está ubicado en el hipocampo y su función más importante es la de almacenar y recuperar información. El octavo giro es el octavo es el giro fusiforme, que se encuentra ubicado en los lóbulos temporal y occipital, y este es el encargado de la diferenciación de palabras y su reconocimiento. El giro es el fusiforme. Este se encuentra ubicado entre el lóbulo temporal y el occipital, y su función es la de la diferenciación de palabras, así como su reconocimiento. El noveno y último es el giro lingual. Este está ubicado al lado del parahipocampo y además tiene una relación con los surcos lateral y calcarino, y que este procesa la información gráfica y auditiva que se obtiene a través del cerebro. Las áreas corticales del cerebro. En esta parte tenemos, en la parte del lóbulo frontal, tenemos la premotora. La premotora es la que se encarga de funciones como la memoria de nuestros recuerdos, la parte motora de nuestros movimientos, la parte del lenguaje de nuestras palabras y la parte de atención. En esta parte de acá tenemos la motora primaria. La motora primaria se encarga de la parte de los movimientos de los dedos, de las manos, cuando vamos en bicicleta, el movimiento de nuestras manos, si hacemos así, bueno, cualquier cosa que hagamos es la parte motora primaria la que se encarga de esto. Y de la sensorial, que es la percepción sinestésica de los miembros. En esta parte de acá tenemos la sensitiva primaria, que es la que se encarga de las sensaciones que surgen de los receptores situados en todo el cuerpo. Vemos también que el área primaria procesa las sensaciones somáticas, que son como la temperatura, el dolor y el cuerpo en el espacio, la percepción del cuerpo en el espacio. Tenemos la sensitiva de asociación. Este es el lóbulo parietal. Entonces la tenemos acá ubicada en el lóbulo parietal. Esta recibe las fibras del área somestésica primaria y recibe los datos relacionados con las sensaciones generales, como por ejemplo el reconocimiento del objeto. Tenemos ahorita la parte del gusto, por acá. Esta parte es la percepción del sentido del gusto. Entonces tenemos ahorita acá en esta parte el área de Wernicke, que es la comprensión del lenguaje hablado y escrito. Es el centro del lenguaje receptivo. Tenemos ahorita en esta parte de acá, en el lóbulo occipital, la visual de asociación y la visual primaria. Se ubican, pues, como ya dije anteriormente, en el lóbulo occipital y se encargan la de asociación, se encarga de relacionar la experiencia visual actual con la experiencia visual pasada. Entonces, por ejemplo, que yo conocí a alguien y lo vi antes. Entonces, lo que hace la parte visual de asociación es como, ay, pues yo a él lo vi antes, entonces relaciona esos aspectos. Y la parte visual primaria se encarga, es la esencial para procesar lo que yo veo, los estímulos visuales. Tenemos también acá en esta parte, en el lóbulo temporal, tenemos la auditiva de asociación y la auditiva primaria. La auditiva de asociación
es la percepción más elaborada de la información acústica. Y la auditiva primaria recibe información de la oreja, aunque también de las fibras ipsilaterales. Puede dividirse en dos partes simétricas denominadas hemisferios. Cada hemisferio se divide en 4 lóbulos diferentes. El lóbulo occipital, ubicado en la parte trasera del cerebro, recibe la corteza visual y por lo tanto está implicado en nuestra capacidad de ver e interpretar lo que vemos. El lóbulo parietal, ubicado en la parte central del cerebro, es un importante papel en el procesamiento de información a varias partes de nuestro cuerpo, el conocimiento de los números y la manipulación de los objetos. El lóbulo temporal, ubicado en los costados del cerebro, las principales funciones de este es que residen en este lóbulo tiene que ver con la memoria, recuerdo de palabras y nombres de los objetos. El lóbulo frontal. Este se ubica en la parte delantera del cerebro y se relacionan con el control de los impulsos, el juicio y la memoria funcional. Voy a hablar acerca de la dominancia cerebral. Entonces, ¿en qué consiste ese tema? Hubo un médico y científico llamado Ned Herman que, inspirado por sus investigaciones acerca del funcionamiento cerebral, quiso dividir en 4 partes el cerebro, y eso con el fin de poder encasillar a las personas acerca de su comportamiento a nivel personal y laboral. ¿Y cómo se inspiró este médico para hacer tal división? Se inspiró en los modelos de Sperry, quien dividió el cerebro en derecho e izquierdo, y MacLean, que dividió el cerebro en límbico y cortical. Empezaremos por explicar esta primera dominancia, que es también denominada cortical izquierda, y esta va para las personas que también son llamadas expertas. Son personas con un gran coeficiente intelectual y muy inteligentes en áreas como la matemática, la física, la biología, y poseen comportamientos más introvertidos, competitivos, individuales. Tienen fama de ser fríos, calculadores, poco gestuales y encajan en profesiones como la medicina, la biología y hasta derecho. Bueno, está la parte límbica izquierda y va para las personas que son denominadas como organizadoras. Este tipo de personas poseen un carácter maniático porque siempre quieren ordenar todo. Es como una tendencia obsesivo-compulsiva que tienen para organizar absolutamente todo porque necesitan tener estructura y secuencia de todas las cosas, tareas y actividades que tengan. Entonces, este tipo de personas son de alta competitividad, les gusta y son muy amantes del poder. Y para profesiones, en este tipo de personas, pues básicamente tenemos el típico gerente o dueño de una empresa. Ahora tenemos el área límbica derecha, que es esta, y va para las personas que son consideradas como comunicadoras. Este tipo de personas es la que hay en mayoría, pues que son las personas que son más sociables, son más abiertas a comunicarse con las demás personas, no toleran las críticas y siempre tratan de responder. Entonces son ese tipo de personas que están estereotipadas como poco organizadas, que tienen falta de autonomía y encajan en profesiones como periodistas, enfermeros o también llamados pues comunicadores sociales. Bueno, ahora tenemos el área cortical derecha y va para las personas que están consideradas como las estrategas. Entonces, este tipo de personas tienen mucho sentido de la imaginación, poseen un razonamiento y pensamiento holístico y siempre son más reflexivas a la hora de opinar. Entonces, son ese tipo de personas que ven cosas que los demás pues no podrían ver, poseen un pensamiento creativo. De hecho, el área creativa de ellas, el hemisferio creativo, podríamos decir que es como el más trabajado por ellos. Entonces son personas sociables y siempre son abiertas a escuchar historias o opiniones de los demás. Entonces las profesiones que encajarían con este tipo de personas estrategas serían relacionadas como el arte, como escritores, cantantes, actores. En el área de la arquitectura también hay personas muy involucradas en esta parte, como también las personas que están dedicadas a la aviación.